música ha sido siempre nuestro motivo de encuentro. Precisamente sobre la influencia que siempre ha tenido la música sobre las distintas manifestaciones artísticas, vamos a conversar esta noche. Fue la danza, la primera manifestación o la primera forma que necesitó el hombre para manifestar todas sus emociones. Se basó para los ritos, para celebrar una cacería, todas esas cosas que sabemos. Después, poco a poco, pues necesitó acompañarse pues de un ritmo, con unas percusiones que se buscaron sus piedrecitas y sus palitos y sus cositas. Después, pues alguien inventó por ahí que sí, con a lo mejor un pedacito de una caña, pues una flautica y otros, y así poco a poco fue surgiendo también la melodía. Pienso yo, y esto lo mejor que nadie, pues María Teresa, Tony, hablando que las danzas populares después también ya fueron adquiriendo otro tipo de cosas hasta que van pasando a las cortes. Sí. Y ya en las cortes pues ya se va instrumentando, se va adquiriendo, vamos a decir, la seriedad en la música y ya pues se va escribiendo y ya toma otro carácter. Pero siempre yo creo que de las artes, con la danza ha sido con la que ha estado más vinculada a la música. A través de la historia, siempre la música fue representada en la pintura por los músicos. Es decir, las serenatas, los ángeles musicantes del Renacimiento, de todas esas etapas, las muchachas tocando piano, todo, a medida que fue avanzando la vida, la cultura y todo, y la música también, pues los pintores reflejaron en todos los periodos. En sus obras, claro. Siempre la música. Puede decir de esta influencia primaria y hasta quizás nuestros tiempos ahora, de la música en todo lo demás. O sea, ¿qué fuerza ha tenido? ¿Qué fuerza tiene? Bueno, la misma relación que puede tener la música con el hombre y con la vida cotidiana del hombre. En todas las formas, en todas las manifestaciones del hombre está presente la música, ya sea como una inspiración para el trabajo rítmico, existen cantos de trabajo. Para mecer un niño existe la canción de cuna. Para divertirse existe la música de baile. Para expresar corporalmente una comunicación con una deidad existe la danza, el canto y la música a la vez. Claro. Entonces, con toda la vida del hombre está vinculada a la música. Pero yo pienso que el primer instrumento musical es la voz. Y la voz se expresa a través de la palabra. Y la vinculación de la música con la palabra, aparte de la música instrumental propiamente, ¿no? Claro. Debe haber sido una de las formas más antiguas de vinculación entre la música y la palabra. ¿Y en Cuba, cómo se vincula la música con las demás manifestaciones artísticas? Dígame usted. Bueno, históricamente la música cubana comienza con el inicio de la nacionalidad, con los movimientos literarios de principios del siglo XIX, con los movimientos musicales, aunque hay manifestaciones anteriores al siglo XIX, ya por el XVIII hubo puntos cubanos y tiene que haber habido, aunque no conocemos con certeza, cantos y rezos yoruba, arará, congos, etcétera. Pero yo creo que la canción, el desarrollo de la canción del siglo XIX, a fines del siglo XIX, ya la trova que entra en este siglo, tiene que ver mucho con la vinculación de la literatura con la música. La literatura, en el principio del siglo XIX, era muy manifiesto el estilo neoclásico, en aquellos poemas que hablaban como las poesías de Rubalcaba y de otros poetas que empiezan ya a hablar de la flora y de la fauna cubana. Sí. Están las poesías del Cucalambé, que describen también toda la flora y la fauna cubana cantada por todos los campesinos. Están luego poesías de Martí, que van utilizando muchos compositores para sus canciones. Y el lenguaje de Martí es bastante difícil. Sí, difícil. Hay una serie de poetas que dan poesía a los trovadores para que hagan sus canciones. Y hay canciones hechas por los propios trovadores con una poesía bellísima, como muchas de las de Sindo Garay. Y hay también una serie de manifestaciones cultistas ya, para la canción culta, en donde la poesía tiene una vinculación muy importante. Ahora, yo estaba acordándome de una conversación que tuvimos recientemente, Harold Gramache y otros músicos, de la experiencia
de Harold como profesor y como compositor. Él se enfrentó a la poesía de Guillén y encontró que ya la poesía le daba la música, porque la poesía tiene un valor musical. Estábamos conversando con Zaida y ella me decía que ella tiene, o sea, características muy especiales a la hora de inspirarse y utiliza una música. Yo quisiera que ella explicara. El caso mío es Sí. bien especial. Sí. Porque yo sí pinto todo el tiempo con música. Eso Ella lo es una sabe. plástica música. Sí, eso lo sabe todas las personas que me han visto pintar, que me conocen, que están cerca de mí. Pero bueno, a mí me gusta, yo uso todo tipo de música para pintar. Música china, japonesa, música clásica, música cubana, española, del Caribe, francesa, americana. Y a veces ha llegado una gente a mi casa y yo he tenido, por ejemplo, un disco de Pello Lafrogán y yo estoy pintando unos ángeles así, en unos azules y unos rosas y está Pello allá atrás. ¿Cómo se forma la conga? Y entonces es lo más divertido y eso, y a mí me gusta, me inspira, me acompaña él. Pero tú no escoges la música de acuerdo a lo que vayas a No. Yo tengo pintar. muchísima música y tengo el equipo y yo empiezo a poner, de pronto pongo Nina Simón, se acaba, pero entonces pongo Los Compadres y sigo pintando porque son 8 y 10 horas. Sí. Y entonces no importa, me agoté y entonces voy para Liz. Y entonces me agoté, no importa. Entonces voy para Arsenis Rodríguez. Y entonces viene Siendo Garay y empiezan a visitarme músicos de todas partes del Pero mundo. ¿qué ejerce sobre ti? Bueno, Tranquilidad. no, o sea, para nada tranquilidad. Cuando no. yo pinto no estoy tranquila. Cuando yo pinto estoy metida en haciendo mundos. Porque además yo no hago un proyecto para pintar. Eso es Claro. otra característica mía, ¿no? Que yo empiezo a pintar sin saber qué voy a hacer. Y la música me lleva lejísimo. De maní, caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Josefina estaba contando que ella en un concierto que siempre quiso hacer por su música, quizás más por el baile. Yo quisiera que tú me hicieras esa anécdota. Sí, es un ballet que fue hecho hace alrededor de 5 o 6 años Sí. para el Ballet Nacional de Cuba, que es el concierto de violín de José White, que lo hizo Alberto Alonso, su coreografía. Y yo conversando precisamente con Alicia, yo le decía que yo sentía muchísimo no haber bailado nunca ese ballet, porque estuve en otros trabajos y en otras cosas. Y ella me decía, ¿pero te gusta tanto ese ballet? Digo, no es que me guste tanto el ballet, sino es que yo quisiera muchísimo bailar esa música. Lo que me gusta mucho es la música. Yo le estaba diciendo a María Teresa que yo trato, por ejemplo, al bailar de no pisar la música. Yo a veces veo bailarines bailando y van o arrastrados por la música o van pisando la música. Y yo la siento tanto que yo me siento que cuando estoy bailando, la música emana del movimiento que yo estoy haciendo.
La música en el teatro y en el cine. Don Itaño, dígame usted, ¿qué vínculo existe o qué vínculo ha existido entre la música? Bueno, existe el teatro puramente dramático que no lleva música, aunque después hay muchas obras de estilo de teatro dramático que se le ha incorporado música también. Está el teatro musical como tal, que ya la palabra lo dice, sin música no es nada. No sería, claro. La música acompañando la danza, que también es un hecho teatral, o el ballet, Claro. en sí. Y el cine, por supuesto, que yo hasta ahora no recuerdo haber visto ninguna película que no tenga música. La música incidental indudablemente ayuda al espectador, o sea, complementa la labor de la imagen con el hecho sonoro, Sí. sobre todo en aquellos momentos en que no hay diálogos, aunque también muchas veces se escucha la música por debajo de los diálogos. O sea, que la música expresa en determinado momento algo que quizás Hay algo que yo los quisiera actores decir no digan. especialmente sobre el cine, aunque este no es un programa dedicado exclusivamente a la música en cine, que ya se hizo en alguna oportunidad. Pero creo que lo que lega la cinematografía mundial en cuanto a música respecta es extraordinaria, porque ha sido realmente un laboratorio para los compositores que tienen la posibilidad de hacer para cine lo que tal vez no tendrían para hacerlo en una obra común y corriente, una obra de concierto. La música cubana ha jugado un papel importante en nuestra cultura y se ha vinculado muy bien con las demás manifestaciones artísticas. Mira, Rojas, yo quería decirte, porque ahorita conversando acerca de la danza, por ejemplo, la inquietud de los coreógrafos cubanos por hacer obras con temas cubanos necesitó necesariamente compositores cubanos y hacer músicas específicas para ballet. Que yo tenga conocimiento, por ejemplo, una obra que fue montada en 1947 por Alberto Alonso para Alicia Alonso, que se llamó Antes del Alba. Fue una obra que fue un poco de escándalo, vamos a decir, Sí. de ver una bailarina eminentemente clásica como Alicia bailando. Tenía rumba, tenía bolero, tenía guaracha, tenía una especie de conga al final. Se utilizaron toda una serie de cosas. La influencia ha sido tremenda y se han utilizado compositores de Cervantes, Caturla, Amadeo Roldán. En 1973, Alberto Méndez montó una obra que ha sido ya baluarte del Ballet Nacional, como es Tarde en la Siesta, basado en la música de Ernesto Lecuona, que desgraciadamente en esa época había quedado un poquito en el olvido. Y fue hasta un poco criticado, desgraciadamente, pero esa obra ha recorrido los escenarios de todo el mundo, los tienen diferentes compañías, y es una forma también de mostrar nuestra música y además cómo ha enriquecido nuestro baile. Nosotros teniendo una técnica eminentemente clásica, pues hemos tenido por necesidad que incorpora movimientos de cadera, de hombro y todo, porque la música nos lleva a eso. Y en la actualidad tenemos obras montadas por
Sergio Vitier, por José María, por Fran Fernández, por Silvio Rodríguez. Y no solamente, hay veces en los festivales de ballet, por ejemplo, que vienen coreógrafos de otras partes del mundo, sobre todo de latinoamericanos, utilizan a nuestros compositores para hacer obras. Y en la plástica. Yo por mi parte recuerdo una obra muy bella de Mendive, una obra bastante actual de hace, qué sé yo, 15 años, que es un danzón, una pareja bailando danzón en un piso de mosaico así de muchos colores, muy bonito. Recuerdo obras de Fabelo, por ejemplo, de Chocolate, de Pedro Pablo Olivas también, que tienen títulos de canciones específicamente. Me imagino que se haya inspirado en la canción, porque si no, no le van a poner el título, ¿no? Yo tengo una obra de lo más linda, grande, sí, voy a decir que es de lo más linda, sobre la comparsa de Lecuona, que tengo con esa obra, que es un friso de mujeres, con cabeza de pájaro, otras sí, otras no. Lo tengo en mi casa, pero tengo planes futuros grandes y no los voy a decir aquí para que sea una sorpresa. Con esa obra aquí en este país. Además, y esto le correspondería, yo creo que a María Teresa, pero la música cubana ha influenciado tantísimo en el resto de los países latinoamericanos, sobre todo. Tremendamente, que se funde ya casi que ni se sabe dónde comienza la de otro país, la cubana, ¿verdad, María Teresa? Eso pasó con el bolero. El bolero ya no es cubano, el bolero es latino, iberoamericano. Iberoamericano. Iberoamericano porque hasta en España. Pero yo pienso que la música cubana en lo que más influye también es en el reto que existe en la música popular bailable, con los textos que tienen una función musical percutiva. Nosotros utilizamos los textos no por su contenido, sino por su sentido rítmico. Y vuelvo entonces a la literatura. Falta a lo mejor un elemento literario estilizado, un elemento literario importante, pero sí está las alturas sonoras, los tiempos en que se dicen las sílabas, los acentos en que se acentúan. Esos coritos de la salsa, esos coros del son, como aquel famoso son del Sexteto Matamoros, chénchere, colombiana, chénchere, eso hizo bailar a muchísima gente. Nada más que con decir eso no tiene significado. Sí. Claro. Hay toda una serie de palabras onomatopéicas que se utilizan en la música que pierden el sentido, la semántica, pero lo que tienen es un elemento rítmico importante. Y nuestra música se conoce en el mundo entero a través de este elemento percutivo del texto. Me parece que eso se reproduce en muchos lugares, porque en Japón se sabe que hay orquestas que tocan mucha música cubana. Y no les importa lo que significa el texto, lo están diciendo. Sí, o sea que no es Es que tanto ya Cuba para tiene un nosotros. gran privilegio, indiscutiblemente como país, y es que tiene una música que es parte de su identidad. Exacto. Cuando se escucha una música cubana en otro país, a nadie se le ocurre pensar que es mexicana, ni boliviana, ni Puerto argentina. Rico, es cubana. cubana. Es decir, Cuba tiene Claro. y se identifica a nuestro país por